Comparando el tamaño de este pez con el del barco junto a él, puedes imaginar lo gigantesco que es. Sorprendentemente, esta es solo una de las especies de peces especiales descubiertas en la presa de las Tres Gargantas. Hasta el día de hoy, la presa de las Tres Gargantas en China sigue siendo la presa más grande del mundo, con un costo de $28.600 millones estadounidenses y casi 2 décadas de construcción. Comenzó oficialmente a operar en 2006. Desde entonces, se han revelado muchos eventos misteriosos relacionados con esta presa. La presa de las Tres Gargantas se considera uno de los proyectos de construcción más desafiantes del mundo porque bloquea el río Yangtze, el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo. Después de su finalización, muchas personas la llamaron el dragón gigante de concreto. Sin embargo, muchos misterios en torno a la presa de las Tres Gargantas siguen sin resolverse. Incluso los informes sobre peces gigantes mutados han despertado gran curiosidad. ¿Está China tratando de ocultar secretos al mundo sobre los eventos que ocurren en la presa de las Tres Gargantas? No apartes la vista de la pantalla porque toda la verdad será revelada justo después de esto. Especialmente, mencionaremos las señales que indican que la presa de las Tres Gargantas está en riesgo de colapso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los videos más emocionantes. Antes de revelar la información sobre el pez gigante Hemeinkeiti carnívoro descubierto bajo las aguas de la presa de las Tres Gargantas, exploremos algunos datos interesantes y sorprendentes al respecto. La presa de las Tres Gargantas se encuentra en los tramos superiores del río Yangtze. Este río atraviesa 11 unidades administrativas a nivel provincial, cubriendo el 18.8% del territorio chino y afectando directamente la vida de 400 millones de personas, con la producción económica total de la región representando aproximadamente el 40% del PIB nacional. La zona habitada del río Yangtze juega un papel vital en el mapa económico de China, siendo rica en recursos naturales y sirviendo como una arteria de transporte que conecta el norte y el sur, como el proyecto hidráulico más importante del Yangtze. La presa de las Tres Gargantas actúa como una puerta gigante que regula el flujo de esta ruta comercial. La presa de las Tres Gargantas también desempeña un papel crucial en el control de inundaciones, especialmente en la reducción de riesgos de inundación en las regiones bajas del río Yangtze. Los deltas medio e inferior de este río se ven frecuentemente afectados por inundaciones durante la temporada de lluvias. La historia china ha registrado muchas inundaciones devastadoras que causaron importantes pérdidas humanas y materiales. Por ejemplo, la inundación de 1998 mató a más de 4.000 personas, destruyó más de 2.230.000 casas y causó daños económicos de hasta 255.000 millones de yuanes. La finalización de la presa de las Tres Gargantas ha ayudado a regular el flujo de agua aguas arriba durante la temporada de inundaciones, bajar los niveles de agua aguas abajo y garantizar un suministro de agua suficiente durante la estación seca para riego y producción agrícola. Desde 2003, la presa de las Tres Gargantas ha controlado eficazmente 10 grandes inundaciones con tasas de flujo superiores a 50.000 metros cúbicos por segundo. Esa es una cifra extremadamente impresionante. La capacidad de generación de energía de la presa de las Tres Gargantas satisface fuertemente las enormes necesidades de consumo eléctrico de China. La planta hidroeléctrica está equipada con 32 unidades generadoras, cada una con una capacidad de 700.000 kilovatios, con una capacidad total de 22.500.000 kilovatios. Esto equivale a la producción de 15 plantas nucleares. Antes de que se construyera la presa, la región superior del Yangtze tenía corrientes rápidas que dificultaban la navegación de barcos, mientras que la región inferior a menudo sufría inundaciones. La regulación del agua después de la construcción de la presa ha mejorado significativamente las condiciones de las vías fluviales, reducido la diferencia de nivel del agua entre ambas regiones y mejorado la eficiencia del transporte. La presa de las Tres Gargantas no solo demuestra la fuerza nacional, sino que también brinda beneficios prácticos al pueblo. Como instalación clave estratégica, esta presa desempeña un papel fundamental en la promoción del crecimiento económico.
Sin embargo, lo especial es que bajo las aguas de la presa de las Tres Gargantas se esconden sorpresas inesperadas. Lo más notable es que los pescadores han descubierto especies de peces gigantes con características inusuales, que ha causado que se desarrollen de una manera tan extraña. Para proteger las especies vegetales raras, el gobierno chino estableció un jardín botánico de las Tres Gargantas especial y trasladó allí todas las especies relacionadas. A finales de 2018, ninguna de las más de 500 especies de plantas originales que una vez crecieron en el área de la presa de las Tres Gargantas había desaparecido. Por el contrario, prosperaron aún más en el jardín botánico. No solo las plantas. El gobierno chino también ha hecho grandes esfuerzos para proteger las especies de peces en el área de la presa de las Tres Gargantas. Después de discusiones, se implementaron los métodos de construcción de una escalera para peces y un estanque para peces. La llamada escalera para peces es un sistema de agua construido a ambos lados de la presa para asegurar un flujo de agua durante todo el año para la migración y alimentación de los peces. El llamado estanque para peces es un lugar donde algunas especies de peces raras son criadas artificialmente. Una vez que alcanzan cierto tamaño, se liberan en las aguas del río Yangtze. Según datos publicados en 2023, las autoridades locales liberaron 10.950.000 peces en la cuenca del río Yangtze, incluida la especie más preciada, el esturión chino. Algunos han evaluado que la construcción de la presa de las Tres Gargantas no solo no perjudicó al medio ambiente, sino que también benefició a la flora y fauna local. ¿Pero es esa realmente la verdad? Anteriormente, las redes sociales chinas se agitaron cuando surgieron imágenes de un pez que pesaba más de 350 kilogramos descubierto en la provincia de Hubei. Muchos internautas expresaron su asombro por su tamaño anormal. Lo especial es que, posteriormente, surgieron rumores de que el pez de tamaño gigante incluso se había comido a Exiki. Sin embargo, nadie ha salido a verificar la veracidad de estas afirmaciones. Mientras tanto, algunos pescadores capturaron imágenes de bancos de peces, cada uno de hasta 2 metros de largo, que aparecían densamente en la superficie del río en el área de la presa de las Tres Gargantas. Cuando batían sus colas, creaban olas tan altas como una persona. Se estimaba que cada pez pesaba más de 50 kilogramos. Muchas personas se preocupan de que, si esto continúa, el número de peces más pequeños en el área de la presa de las Tres Gargantas seguirá disminuyendo. Se cree que la prohibición estatal de pesca ha causado un desequilibrio ecológico entre las especies de peces locales. Los internautas están profundamente preocupados, pero los expertos en pesca han hecho declaraciones que parecen echar agua fría, afirmando que cuanto más existan estos peces gigantes, más saludable será el ecosistema del río Yangtze. Según un informe de los medios locales fechado el 29 de mayo de 2023, se descubrió una especie de pez carnívoro de unos 2 metros de largo y más de 50 kilogramos de peso en el área de la presa de las Tres Gargantas. La noticia alarmó a muchas personas. Según la información divulgada, esta especie puede crecer hasta casi 100 kilogramos, con una alta tasa de depredación y una boca ancha en forma de V distintiva. Anteriormente, un video grabado en el área de la presa de las Tres Gargantas se volvió viral en las redes sociales chinas al verse un banco de peces de más de 2 metros de largo amontonados y nadando en la superficie del río. Actualmente, muchos residentes locales que viven alrededor de la presa de las Tres Gargantas reportan ocasionalmente avistamientos de peces mutados de tamaños enormes. Sin embargo, las autoridades locales no han proporcionado más explicaciones sobre estas especies de peces inusuales en la presa de las Tres Gargantas. ¿Se está ocultando un secreto? Esa sigue siendo una pregunta que muchos se hacen. Como proyecto hidráulico clave en China, la presa de las Tres Gargantas desempeña un papel insustituible en la cuenca del río Yangtze, afectando directamente la seguridad de cientos de millones de personas. Ante posibles amenazas militares, surge la pregunta: ¿es esta colosal estructura capaz de resistir ataques externos y cómo se puede garantizar su funcionamiento seguro? Para responder a esta pregunta, es necesario comprender la estructura y los principios de diseño de la presa de las Tres Gargantas. Según los documentos disponibles,
Es una presa de gravedad, lo que significa que se basa principalmente en su peso masivo para resistir la fuerza del agua. Las especificaciones de construcción de la presa son impresionantes. Una altura de 181 metros, equivalente a un edificio de 60 pisos, una longitud de cuerpo de 2.335 metros, un ancho en la cresta de 40 metros y un ancho en la base de hasta 115 metros. El volumen total de concreto utilizado alcanza los 27.200.000 metros cúbicos. Estructuralmente, la presa de las Tres Gargantas se asemeja a una escalera gigante, cubriendo un área igual a unas 20 canchas de fútbol estándar. Con tal escala, surge la pregunta, ¿cuánta fuerza se necesitaría para destruirla? Según algunos expertos, la presa de las Tres Gargantas tiene una estructura extremadamente sólida, diseñada para soportar presiones inmensas de desastres naturales e incluso posibles amenazas de seguridad. En lugar de ser un solo bloque de concreto, la presa de las Tres Gargantas está construida con cientos de bloques de concreto independientes, conectados por un sistema de acero y cables de tensión. Este diseño permite que la estructura resista eficazmente fuerzas externas. Este diseño asegura que, incluso si algunos bloques se dañan bajo condiciones extremas, la estructura completa pueda mantener la estabilidad. Por lo tanto, los expertos consideran a la presa de las Tres Gargantas como una de las construcciones más resistentes frente a riesgos graves. En términos prácticos, la presa de las Tres Gargantas se encuentra en el interior profundo de China, a más de 1.000 kilómetros de la costa. Esta posición geográfica ofrece una ventaja estratégica para salvaguardar la estructura de amenazas externas. El espacio aéreo alrededor de la presa de las Tres Gargantas está estrictamente protegido por múltiples capas de control y modernos sistemas de defensa aérea, lo que contribuye a la seguridad de esta infraestructura crítica. El sistema de defensa que rodea la presa de las Tres Gargantas es altamente completo, incluyendo planes de seguridad detallados y mecanismos de respuesta de emergencia. Según fuentes difundidas por medios chinos, durante los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, se reforzó la seguridad alrededor de la presa, incluyendo el despliegue de cazas J-10 y sistemas de defensa aérea para garantizar una seguridad absoluta para este proyecto estratégico. Además, alrededor de la presa de las Tres Gargantas existen muchas estructuras de defensa subterráneas y túneles secretos que pueden evacuar rápidamente al personal y transportar suministros en situaciones de emergencia. Por otro lado, en simulaciones de escenarios de seguridad estratégica, muchos expertos creen que si una infraestructura clave como la presa de las Tres Gargantas sufriera un incidente grave, las consecuencias podrían afectar gravemente a las zonas residenciales y los ecosistemas río abajo, como la planta hidroeléctrica más grande del mundo. La presa de las Tres Gargantas no solo genera electricidad, sino que también desempeña un papel vital en el control de inundaciones y el transporte fluvial. En caso de un incidente severo que afecte su estructura, los expertos advierten que las regiones media e inferior del río Yangtze podrían enfrentar riesgos de inundaciones generalizadas. Además, cualquier interrupción en el suministro eléctrico detendría la producción industrial, causando un gran impacto en la economía. El transporte fluvial por el Yangtze se paralizaría, afectando la circulación de mercancías. Según estudios de simulación recientes, en un hipotético incidente grave en la presa de las Tres Gargantas, la ciudad de Yichang, ubicada justo aguas abajo en la base de la presa, ha sido identificada como la primera y más severamente afectada. Con su terreno único, se espera que Yichang sufra el mayor impacto. Algunas previsiones científicas predicen que los niveles del agua allí podrían subir más de 30 metros, causando inundaciones a gran escala y daños significativos a la infraestructura y la vida de los residentes. En simulaciones hipotéticas realizadas por varios institutos de investigación, si ocurriera una falla importante en la presa de las Tres Gargantas, el agua podría extenderse aún más río abajo. Se considera que centros económicos como Wuhan, Nankín y Shanghái están en riesgo de inundación, con niveles de agua que podrían superar los 10 metros. Si la presa de las Tres Gargantas fuera dañada, el sector energético de China se vería gravemente afectado, con una producción anual de energía de 100.000 millones de kilómetros
kilovatios-hora. La presa suministra aproximadamente el 2% de las necesidades eléctricas del país. Si se interrumpe ese suministro, China tendría que aumentar su dependencia de fuentes de energía alternativas como el carbón, lo que podría empeorar la contaminación del aire y las emisiones de carbono. Este déficit energético no solo afectaría el suministro de electricidad, sino que también ralentizaría el desarrollo económico y añadiría presión a la lucha contra el cambio climático. Aunque se considera que la presa de las Tres Gargantas es altamente resistente a impactos externos, incluidos escenarios de conflicto hipotéticos, factores naturales como terremotos, inundaciones extremas y el cambio climático son de especial preocupación. Anteriormente, una cuenta china en Twitter publicó 2 fotos comparativas de la presa de las Tres Gargantas, una de las cuales parecía mostrar una deformación en la presa. Mientras tanto, el año pasado, los residentes a lo largo del río Yangtze, especialmente en la provincia de Hubei, enfrentaron graves riesgos de inundación después de que la presa abriera 11 compuertas. La vista del agua furiosa abrumó a quienes la presenciaron. La decisión de liberar agua se tomó porque los niveles en el embalse de las Tres Gargantas habían alcanzado niveles alarmantes, amenazando seriamente la seguridad de la presa más grande del mundo. Desde principios de mayo de 2024, durante la temporada de inundaciones de ese año, China también emitió severas alertas de inundación para las regiones media e inferior del río Yangtze. Liberar agua de la presa de las Tres Gargantas siempre es un dilema complejo. Si no se libera, el riesgo de fallo de la presa es alto, afectando a las poblaciones aguas arriba. Pero si se libera, los residentes aguas abajo sufren las consecuencias. En ese momento, las lluvias intensas continuas en la región superior del Yangtze provocaron un rápido aumento en el nivel del embalse. Los ingenieros de la presa de las Tres Gargantas estaban bajo una presión tremenda. Cabe destacar que, en ese punto, los niveles de agua en Jinzhou se acercaban a la marca histórica de 41 metros. Mientras tanto, en el puerto central de Chongqing, los niveles de agua también estaban en niveles de alerta, frente a la amenaza de inundación en áreas clave como el puerto histórico de Chongqing. Los ingenieros de la presa de las Tres Gargantas tuvieron que calcular cuidadosamente y decidir una liberación controlada de agua para proteger la región aguas arriba. Aunque esa acción podría afectar negativamente a las zonas aguas abajo, se consideró necesaria ante la situación de emergencia. Por lo tanto, se abrieron simultáneamente las 11 compuertas de la presa de las Tres Gargantas, con el apoyo de la tecnología moderna. Los esfuerzos de China en la predicción de inundaciones han progresado significativamente. Un sistema instalado a lo largo del río Yangtze puede detectar rápidamente cambios inusuales en los niveles de agua y emitir alertas oportunas. Sin embargo, incluso con la tecnología más avanzada, los humanos aún enfrentan grandes desafíos por parte de la naturaleza. Algunos expertos han expresado preocupación por el hecho de que las lluvias intensas prolongadas en la región superior del Yangtze muestran una tendencia creciente año tras año. Si esta tendencia continúa, el embalse de las Tres Gargantas podría sobrecargarse, aumentando la presión sobre todo el sistema de control de inundaciones. Cada año, durante la temporada de lluvias, imágenes de las autoridades reforzando urgentemente diques e instalando tiendas de campaña para responder a situaciones de inundación se comparten ampliamente en las redes sociales chinas. Además, imágenes de residentes trasladando apresuradamente sus pertenencias a zonas más altas, con la mirada perdida hacia las aguas crecidas, han dejado a muchos con el corazón roto. Según predicciones de expertos técnicos publicadas por los medios chinos, la presa de las Tres Gargantas puede durar al menos 150 años sin problemas importantes. Sin embargo, hay muchas cosas que no podemos prever. Por supuesto, las capacidades de infraestructura de China siguen mejorando, y cualquier problema que surja durante el funcionamiento de la presa de las Tres Gargantas será abordado oportunamente por el gobierno. Las imágenes comparativas de la presa de las Tres Gargantas desde que fue recién terminada hasta las tomadas en años recientes han mostrado diferencias evidentes. Esto ha generado muchos debates. Las personas que viven en las zonas aguas abajo siempre se sienten ansiosas cuando llega la temporada de lluvias. En particular, no se les informa sobre ninguna actualización nueva sobre la presa de las Tres Gargantas. Lo único que reciben son avisos de evacuación cuando es necesario. Actualmente, muchos se preguntan si el gobierno chino está reteniendo deliberadamente información importante sobre la presa de las Tres Gargantas.
¿Qué opinas tú sobre los problemas que podría estar enfrentando la presa de las Tres Gargantas? No dudes en dejar un comentario y compartir tu opinión. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides dar like y suscribirte para recibir más actualizaciones emocionantes en este canal. Nos vemos en los próximos videos.